No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca le vi el anillo. Va a seguir. Me metió en este lío. Va a seguir. Porque quería mangar conmigo. Va a seguir. No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca le vi el anillo. Va a seguir. Me metió en Recibiendo su programa Algo Diferente con Marco Santana, nueva propuesta que hemos creado para ti. Y estamos en su segmento A Debatir. Y hoy vamos a hablar del tema de la tuberculosis con el doctor David Paredes. Saludos, David, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos hacen aquí a su programa para tratar este tema que es de suma importancia. A pesar de que es una enfermedad desde la antigüedad, hoy día constituye un problema para salud pública, ya que aproximadamente gran parte de personas mueren por esta enfermedad. Sí, así es. Eso es en realidad, incluso desde los tiempos antiguos, eso era algo un poquito tedioso, porque apartaban a la gente por fuera, la ponían allá, afuera, lejos de la casa. Ahora ya la enfermedad ya ha cambiado muchísimo al tiempo. Exacto, sí. Sí, pero hoy en día es poco lo que se habla de esta enfermedad. O sea, yo misma he escuchado, sí sé que existe la tuberculosis, pero en realidad no he visto como la gente dándole tanta importancia a esa enfermedad. Y creo que si es algo que afecta a la humanidad, pues deberíamos saber sobre Exacto. eso. Y hemos hecho mucho énfasis en el programa de hoy, por ejemplo, Sí. que este 24 de mes en curso es el Día Mundial de la Tuberculosis, que yo creo que un 30 o 40% de la ciudadanía de aquí de La Romana no sabía o tenía desconocimiento de que este día existía. Bien. Y no, y que también hay personas, Marcos, que a pesar de que no le están dando la importancia al tema de la tuberculosis, hay personas que son portadoras de la tuberculosis y no lo saben. No lo saben. Es Así increíble es. eso y no lo saben. Doctor, en sí, ¿qué es la tuberculosis? Bien, la tuberculosis más bien se define como una enfermedad infecto-contagiosa causada por bacterias que pertenecen al complejo Mycobacterium tuberculoso. Ese grupo de bacterias son varias, pero realmente la más importante es la propia Mycobacterium tuberculosis como causa importante y más frecuente de enfermedad en los seres humanos. Y mi madre, ya tú sabes, una bacteria que o sea, lo que yo estuve leyendo, Sí. la bacteria se propaga mediante estornudos, mediante La tos, el habla o estornudo, sí. O se- fácil de adquirirla. O sea, doctor, que todos estamos expuestos a ser contagiados con esta enfermedad. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, existen personas más susceptibles a esta enfermedad que otras, por ejemplo, embarazadas, niños, ancianos. Hay que diferenciar primero infección, contagio. O sea, todo individuo que se contagia no siempre presenta la enfermedad como tal. Hay algo que es infección y otro es enfermedad. ¿De acuerdo? Para la enfermedad sí existen factores de riesgo, las embarazadas, los niños pequeños, los ancianos, cualquier estado de inmunodepresión. El principal factor de riesgo a nivel mundial es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que crea un estado de inmunodepresión y obviamente el paciente es susceptible a desarrollar la enfermedad. Ya, y por ejemplo, esta enfermedad es como algunas que tiene grado, por ejemplo, grado simple, una más fuerte, la tuberculosis en sí es solamente la infección y no tiene diferentes grados, niveles. Lo que sí hay es afectación a diferentes órganos. Bien, la enfermedad habitualmente afecta a los pulmones, pero puede afectar a otros órganos y de ahí depende la gravedad de la misma, por la afectación a otros órganos. Por ejemplo, una persona que no esté directamente enferma, pero sí infectada con tuberculosis, puede, valga la redundancia, infectar a otra persona de inmediato. No. No. El individuo que adquiere la infección, vamos a ver, la transmisión es básica. Un individuo enfermo con tuberculosis activa y un individuo sano. Si ese individuo enfermo tose o estornuda, el individuo sano, si está en contacto, inhala el bacilo y ahí se crea la infección. El paciente tiene tuberculosis primaria. Ese paciente no es capaz de transmitir la enfermedad. Al igual, no presenta síntomas. Esa infección va a permanecer latente, durmiendo, y el riesgo es para toda la vida. ¿Y cómo entonces esa persona ya se da cuenta de que tiene tuberculosis? Bueno, en principio él está infectado por tuberculosis. Una tercera parte de la población mundial está infectado por la tuberculosis. Tiene tuberculosis latente, pero no desarrolla la enfermedad. O sea, solo un 10% es que desarrollaría la enfermedad. Bien. De ese punto yo quería tocarlo porque yo leí
que muchas personas pueden tener el virus de la tuberculosis, ni siquiera puede saberlo que lo tiene, sin embargo no tiene la enfermedad. Y yo quería saber, que el público sepa cuál es la diferencia entre tener la infección y tener el virus o tener la enfermedad en sí. La enfermedad. Bien, la infección como tal, el individuo cursa asintomático, no presenta síntomas de tuberculosis, y como dije anteriormente, carece de transmisión, no puede transmitir la enfermedad. Ese es el que se llama tuberculosis primaria o primoinfección, que la mayoría de nosotros hemos estado en contacto, podemos tener la infección como tal, pero no tenemos la enfermedad. Ya para desarrollar la enfermedad, que es aquella a quien se denomina tuberculosis secundaria, es el paciente que presenta los síntomas característicos y es el que puede transmitir la enfermedad. Es así. Mientras tanto, de lo que vamos tratando el tema de la tuberculosis, que es un tema muy interesante, podemos ir abriendo los teléfonos para que personas que creen que tienen que tienen la enfermedad, o personas que la tienen, sepan alguna pregunta, o sea, alguna pregunta que tengan, alguna si incógnita. conocen a alguien también, exacto, puedan ayudar a esa persona. El doctor puede darle sus referencias, etcétera, De acuerdo. etcétera. Doctor, los síntomas que presenta ya una persona que en sí tiene la enfermedad de la tuberculosis. Bien, existe una triada clínica característica de los pacientes con tuberculosis. Lo primero es la tos de inicio seca, que luego se hace productiva con expectoración, catarro, lo que la gente comúnmente conoce como catarro. Otra característica de ese catarro es que puede aparecer con sangre. El paciente dice que cuando tose bota sangre, es lo que se denomina expectoración hemoptoica. Aparte de la tos, la fiebre. La fiebre tiene una característica que generalmente es vespertina, eso de las 5 o 6 de la tarde. Esos dos signos y síntomas acompañados de la pérdida de peso, que también es característica en estos pacientes. La pérdida de peso generalmente en un promedio de 2 a 3 meses. Ahora bien, eso es lo característico. Existen otros síntomas como es la sudoración nocturna, el paciente suda por la noche, se cansa fácilmente, hay debilidad muscular y pérdida del apetito. Eso vendría siendo como los mismos resultados de una persona, un gordito estuviera yendo al gimnasio. Se cansa fácilmente, suda, pierde peso. Pero no Marco, hay fiebre. no venga ahora a justificar que si tú Sí, sudas, que si Marco. te cansas. No, vamos a hacerte... Tenemos que hacer la Doctor, prueba, Marcos. ¿cuáles son los análisis correspondientes para que una persona debe de hacerse para detectar tal enfermedad? Ok, se toma como parámetro todo individuo con tos y catarro por más de 2 semanas, que es aquel que se llama sintomático respiratorio, es obligatorio hacer una vaciloscopía seriada, una vaciloscopía del esputo. En el laboratorio se observan al microscopio y ahí se puede determinar la presencia de micobacterias, que son los agentes causales de la misma. Ese es uno de los métodos diagnósticos que utilizamos. Está también la radiografía de tórax, igual, y el cultivo, que entra también como medio diagnóstico. Doctor, las personas que, por ejemplo, tienen una mala nutrición, sufren de diabetes o inclusive utilizan lo que es el tabaco, pueden tener mucho más riesgo, puede complicársele más esta enfermedad. De acuerdo, esos son factores de riesgo. Cualquier estado de inmunodepresión, la diabetes es un estado de inmunodepresión, la malnutrición igual es un estado de inmunodepresión, la drogadicción, el alcoholismo, todo eso contribuye, es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad como tal. Okay, y por ejemplo, si yo estoy en la esquina ya sentado, con un par de panas, bebiéndome un trago, y el pana, tú sabes que a veces no aparecen los vasos y la vaina, y uno por confianza le dice, date un trago de ahí, tú sabes, pa, y se da un trago, y yo, pa, me doy otro trago. ¿Usted cree que así se pueda transmitir lo que es la tuberculosis? El riesgo es mínimo, o sea, porque si el paciente tiene tuberculosis activa, o sea, que elimine el bacilo a través de la saliva y el catarro, sí, el riesgo está de la infección, de la transmisión de la infección, eso sí, eso está así. Bien. Doctor, ¿y existe algún tipo de vacuna que pueda ser preventiva para esta enfermedad? Mira, la vacuna que existe es la BCG comúnmente, bacilo de Calmette-Guerin o BCG. Esa vacuna realmente solo protege contra las formas graves de tuberculosis, no previene tuberculosis, no evita que el individuo se infecte por tuberculosis o que desarrolle la enfermedad.
solo protege contra las formas graves de tuberculosis, que son la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar o diseminada, como también se denomina. O sea que no tenemos hasta ahora nada que nos evite ser contagiado de esta enfermedad. Y es lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, atrás. En los tiempos de antes, una persona que decían, tú tienes tuberculosis, ellos hacían un cuarto allá atrás y lo entraban allá para que no se tuviera que contagiar, o sea, no contrajera eso. Ya ahora, en estos tiempos modernos, tan modernos, ya eso no se puede utilizar. O sea, estamos expuestos ya a todas las bacterias y a contraer lo que es la tuberculosis, eso es un poquito difícil. Creo que tenemos una llamadita. Hello, buenas, ¿quién habla y de dónde? Hello, buenas. ¿Quién habla y de dónde? ¿Quién habla y de dónde? Indira Martínez. Hola, Indira. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Paredes. Adelante. Que si una persona con una gripe duradera puede provocar la tuberculosis. No, nada que ver. La gripe, los procesos gripales son causados por virus y la tuberculosis es causada por una bacteria, o sea que nada que ver. Ahora, presentan sí los síntomas de tos y catarro. Yo estuve leyendo un poco acerca de este tema, que es un tema muy interesante, y vuelvo y recaigo a lo que decíamos en principio en el diálogo, de que hay muchas personas que no conocen esto. Decía en lo que yo leía que esto no solamente afecta a los pulmones, sino que también afecta otros órganos como es el intestino, los riñones, e inclusive puede llegar hasta el cerebro. Eso es así. Mira, antes de la aparición del virus del VIH o inmunodeficiencia humana, más del 80% de los casos de tuberculosis se limitaban a los pulmones. Sin embargo, ya al aparecer la misma, ese estado de inmunodepresión, ha aparecido con más frecuencia afectación a otros órganos. Como bien dice cerebro, las capas que envuelven el cerebro, que son las meninges, el sistema óseo, intestinal y demás, los ganglios linfáticos, todos ellos son susceptibles. Esas se les denominan tuberculosis extrapulmonar. Y solamente tenemos la inyección como forma de cura de la tuberculosis ya dadas. No tenemos otro medicamento que podamos... Hay tratamiento actual, claro, hay tratamiento para la tuberculosis, tratamiento, o sea, se hace el diagnóstico de la tuberculosis, hay un tratamiento específico para la misma. Doctor, supongamos, estoy en mi casa, tengo una persona infectada con la enfermedad ya, no solamente que tenga el virus, sino la enfermedad. ¿Perdón? Me avisa para no ir. Marco, estoy poniendo un ejemplo, por favor. ¿Cuál sería el trato a esa persona? ¿Qué sería? Sabemos que el 95% de los seres humanos, cuando una persona tiene una enfermedad como VIH-Sida, la misma tuberculosis, cualquier tipo de enfermedad como esa, tendemos, como dijo mi compañero, a aislarlo. Pero ya tengo esa persona en mi casa, ¿cuál sería el trato de esa persona? ¿Qué debería de hacer, de compartir con esa persona o de no compartir con esa persona para evitar el contagiarme de esta enfermedad? Ok, miren, hay que tener algo bien claro. Inmediatamente se diagnostica el paciente con tuberculosis y entra en el programa de tratamiento para la tuberculosis, ya al mes de tratamiento, el tratamiento es por 6 meses, pero ya al mes el paciente deja de eliminar el bacilo a través de la saliva, la tos y el habla, para tener eso pendiente. En la casa, medidas preventivas, la habitación del individuo y en la casa debe estar ventilada, o sea, que haya buena iluminación, que las ventanas estén abiertas, todo ello favorece a que se destruya el bacilo. Bien, si hay lugares cerrados, mal ventilados, poca iluminación, eso crea un ambiente para que el bacilo se desarrolle ahí. Sí. Otra cosa es el uso de mascarillas, pero todo eso es en principio, cuando el paciente está en tratamiento, el primer mes, los primeros 15 días se toma eso como referencia. Después de ahí él puede hacer su vida normal, aún en tratamiento, pero ya no transmite la enfermedad. Y cuando esa persona dura los 6 meses de tratamiento, ¿qué pasa con ese virus? O sea, el virus, ¿la enfermedad se va y permanece el virus o simplemente es algo que se aplaca, se cura de por sí? O sea... Se cura en su totalidad, la tuberculosis se cura en su totalidad. Pero bien. ¿Qué pasa? Puede reactivarse. Es una persona que está... Un paciente que se cura de tuberculosis puede reactivarse, pero ya ahí depende
hay otros factores que determinan eso. Bien. Ok. También la tuberculosis, mientras estuve leyendo, como ya ustedes dijeron que afecta a diferentes órganos del cuerpo. Quiero saber, por ejemplo, si la tuberculosis llega al cerebro. O sea, ¿qué causaría? ¿Derrames o...? Bien. Ahí ya entrarían los daños de afectación neurológica, más bien. O sea, todo es por sistema, el sistema que afecte. Si afecta encéfalo, cerebro, hay afectación neurológica. El paciente va a presentar manifestaciones neurológicas. ¿Y Si es a nivel... ¿Es hereditario? No, eso se adquiere. Ok, eso es que yo tengo y puedo y nada. Puede, no, puede estar eso infectado tiene- y no lo sabe. Y ya. No se transmite por Ay, Dios eso. mío, señor, esto es un tema serio. Doctor, otra preguntita que tengo es la siguiente. Supongamos que ya la persona se da cuenta y tiene los síntomas de la enfermedad de la tuberculosis. ¿Cuáles son los centros asistenciales de salud a la que esta persona puede dirigirse? Aquí en La Romana específicamente, ¿hay centros capacitados para eso? Todas las unidades de atención primaria de nuestra ciudad están capacitadas, llevan el programa, en su mayoría, por no decir todas, llevan el programa de tuberculosis. Ahí se le da el tratamiento totalmente gratis, ¿de acuerdo? Todas las llevan, el sistema, eso es a nivel, o sea, a nivel público, el gobierno es quien patrocina todo eso. O sea, que el gobierno está llevando, ya me imagino que está llevando charlas, etcétera. Sí. Y te estuve escuchando también de que esta semana Hay campañas específicas para eso. Y ahora la que se está trabajando actualmente es en cuanto al diagnóstico y tratamiento, porque ahí que está el problema. O sea, el individuo está con los síntomas, pero no va al médico, no se diagnostica. Y ese individuo con la enfermedad infecta a muchos individuos sanos. Y ahí que está el problema. Si ese individuo que tiene la enfermedad se diagnostica y se trata, se elimina, se disminuye la transmisión de la misma. Pero si no, hay continúa. enfermedades, por ejemplo, que la persona puede comer todo lo que quiera y hay enfermedades que en realidad le limitan a comer muchas cosas. La tuberculosis lleva limitaciones en la No, comida. esto es lo contrario, porque la malnutrición es un factor de riesgo para Bueno, desarrollar la exacto, enfermedad. también. Entonces la alimentación entraría como un factor protector. Bien. Eso quiere decir que si yo tengo tuberculosis, lo mejor es que yo coma hasta Exacto. que yo me... Claro, comer. Tener la defensa alta. Pero yo sé, cuando yo no tenga... Sí, es muy importante. Vitaminarnos, comer sano también. Mira, yo creo que este tema, de verdad, o sea, bromeamos un poco porque ni modo, pero es un tema súper importante. Yo conocí una persona, bueno, no sé ni cómo decirlo, supe del caso de una persona que murió por esta enfermedad y lo que me dijeron fue precisamente eso, la mala alimentación de esa persona. Lamentablemente no tenía un nivel económico bien para poderse alimentar y quizás tratarse, y lamentablemente murió de esa enfermedad. Creo que fue la primera vez que escuché sobre este tema y que esta enfermedad era tan peligrosa. Y es bien importante porque la población tenga conocimiento de esto, porque es que estamos todos expuestos a esta enfermedad. Mira, fíjate, esta enfermedad se conoce también como la enfermedad de la pobreza. El nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para la misma. Incluso nuestro país, al igual que en la mayoría de países en vía de desarrollo, la tuberculosis tiene una alta incidencia, pero es por eso. La pobreza es un factor de riesgo para padecer la misma. Ya yo estoy enterado, entonces, para decirlo ya en el barrio cuando yo llegue, no, porque tú tienes tú tienes la pobreza. Tú tienes un síndrome de pobreza encima. Ay, Dios mío. Sí, hemos compartido con el doctor David Paredes y he estado hablando del tema de la tuberculosis, que es un tema muy importante y muy interesante, y espero que ustedes hayan aprendido mucho de este tema. Doctor, una recomendación a la persona que tiene esta enfermedad, que padece, que tiene miedo de ir a acercarse a un médico y no decir en realidad, porque... Bien, mire, el que no tiene la enfermedad, o sea, que no se ha diagnosticado, pero si presenta tos y catarro por más de 2 semanas, es obligatorio ir al centro asistencial más cercano, donde se les realizará la prueba de baciloscopía. Y si tiene la enfermedad y está bajo tratamiento, debe de hacer, el tratamiento es un poco prolongado y hay muchos que abandonan el tratamiento, pero eso es causa de que hagan resistencia al tratamiento. Entonces lo ideal es el cumplimiento del tratamiento. Ya, el doctor ha dicho ya todo
concerniente a lo que es el tema de la tuberculosis. Espero que le haya llenado sus expectativas a todos ustedes. Y doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Seguimos con el contenido de este programa, algo diferente con Marco Santana, su nueva propuesta, cuando vengamos de la pausa. Así que no se muevan de su asiento. Mi gran ilusión y abrir el equipaje que guardó mi corazón era que